Listo. Esta es la guía de laboratorio que les compartí. Es exactamente la misma guía de laboratorio que tienen sus compañeros, solo que cambian los nombres y obviamente algunas fechas seguramente cambiarán. Pero por el momento solo lo único que hay es el cambio de nombre, ¿ok? Entonces, bien, la asignatura, está el código, está mi nombre, mi correo electrónico, por favor, grábenselo. No lo vayan a escribir mal, que no les falte la D final de Edward, etcétera, etcétera, porque si no, no me llegan los correos, ¿ok? Entonces observen bien que la práctica número 1 tiene que ver con los circuitos rectificadores. Estamos hablando de diodos. Y ustedes vieron el semestre pasado en electrónica 1, me acuerdo muy bien porque yo la di hace algún tiempo, ustedes vieron esas características iniciales que se llaman características estáticas. Ustedes saben que el diodo tiene una polarización en donde el ánodo tiene que ir al positivo de una fuente o debe ser el elemento por donde entra la corriente, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la corriente convencional. Y pues el cátodo pues sería el terminal negativo o iría conectado directamente a los elementos de referencia, a los valores de referencia, alias tierras, o a los elementos que apunten hacia la tierra, ¿no? El diodo tiene una característica rectificadora y recuerden que muy bien que lo que es el parámetro de rectificación o lo que es el proceso de rectificación es simplemente el convertir una señal alterna, que es la que normalmente transmitimos a través de la red eléctrica, ¿cierto? Convertirla en una señal continua, en donde recuerden ustedes que esa señal continua pues va a ser equivalente al voltaje RMS de la señal alterna de entrada. Por lo tanto, lo que hacemos es simplemente una conversión de energía. Bueno, aparte de la conversión de energía, hacemos también obviamente una conversión de la forma de la onda y de las características como tal del movimiento de la carga eléctrica. En este caso, de pasar de una señal que se mueve alternadamente, es decir, una señal que dentro de los conductores los electrones se mueven en un sentido y después en otro, y eso es lo que da precisamente la función seno de las ondas alternas, ¿vale? Que no son las únicas, hay más ondas alternas, pero para nuestro caso práctico la onda alterna de tipo senoidal, ¿ok? Y la convertimos en una onda, ¿cierto? Cuasi pura, porque sabemos que el proceso de rectificación no es perfecto. Entonces lo que vamos a tener que es que en lugar de tener una señal que es totalmente constante en el tiempo, 12 voltios, 13 voltios, hablando desde el punto de vista del voltaje, nosotros vamos a tener que van a tener unas pequeñas variaciones. Esas pequeñas variaciones, debido precisamente a que se filtra, se alcanza a colar un poco de las frecuencias que se conocen como frecuencias armónicas, hacen que la señal no sea perfectamente plana, sino que tenga unos pequeños vacíos, unas pequeñas oscilaciones que ustedes deben conocer como voltajes de Ripple o voltajes de rizado. No sé, eso lo tuvieron que haber visto el semestre pasado, asumo yo. ¿Estoy en lo correcto o en lo incorrecto? Correcto, dije. Vale. Obviamente vieron más aplicaciones del diodo, ¿no? El diodo no solamente sirve para rectificar, sino que existen otras familias de diodos. Entonces seguramente debieron haber visto el diodo Zener, que es un diodo estabilizador, que se utiliza muchísimo, sobre todo para fijar valores de voltaje, ¿listo? Debieron ver el diodo túnel y el diodo pin. El diodo túnel, pues, que tiene una característica que se utiliza en una región que se conoce como la región negativa del diodo, que nos permite utilizarlo en circuitos osciladores, circuitos de telecomunicaciones. Me imagino que vieron el pin. El pin es un diodo que tiene dos características interesantes, y es que en la región intrínseca, que eso es lo que significa pin, positivo, intrínseco, negativo, en la región intrínseca yo puedo tener un intercambio energético de señales que no necesariamente tienen que ser eléctricas, sino que pueden ser de orden electromagnético. Entonces el diodo PIN es extremadamente sensible, por ejemplo, a ondas como los rayos X, los rayos gamma, los rayos alfa, etcétera, ¿no? Pero pues también el diodo PIN tiene una región negativa que es bastante utilizada en oscilación, ¿no? Y bueno, aparecen otros montones como el varactor, que es un tipo de diodo en donde lo que se controla es la capacitancia del diodo, y por lo tanto es como si tuviésemos un diodo que controla a un capacitor. Es como un capacitor que se controla directamente por tensión. Y bueno, está el diodo de recuperación rápida, el diodo de alta potencia. Bueno, hay un montón de diodos, ¿ok? En este caso están hablando de solo los circuitos rectificadores. Y un rectificador es hecho con diodos rectificadores, ¿vale? Vamos a leerlo y vamos mirando paso por paso a ver qué de pronto lo que está como un poco escondido ahí o de pronto que no se entiende muy bien. Lo primero, vamos a trabajar circuitos rectificadores, quiere decir, vamos a trabajar bien sea rectificador de onda completa, de media onda, de onda completa en puente, pero vamos a ver la eficiencia. Cuando hablamos de los parámetros de rendimiento, hablamos de los parámetros de eficiencia. ¿Qué tan bueno es un rectificador para convertir una señal alterna en una señal continua? ¿Ok? Entonces, esos parámetros de rendimiento están dados realmente en unas ciertas ecuaciones, en unos ciertos valores del límite o valores de frontera, en donde les dicen a ustedes directamente que hay ciertos niveles de dicho rendimiento. Por ejemplo,
un rectificador de media onda no es tan eficiente como un rectificador de onda completa. ¿A qué se debe? A que en un rectificador de media onda nosotros estamos perdiendo la mitad de la señal. Recordemos muy bien que estamos recordando uno de los semiciclos. Y por lo tanto, al recortar un semiciclo, estamos quitando parte de la energía que se está transfiriendo, o que se está transmitiendo más bien, desde la señal alterna. Por lo tanto, el parámetro de rendimiento, ¿cierto?, de nuestro rectificador de media onda, pues es muy bajo y está por debajo del 50%, del 60%, del 50%, dependiendo de otro elemento que es muy importante en los rectificadores, que es el filtrado, ¿no? El filtrado que pues, hace parte directamente de los rectificadores y conforma lo que serían las fuentes, ¿ok? Entonces, evaluar esos parámetros de rendimiento necesitan obligatoriamente que ustedes hayan visto las ecuaciones de rendimiento de cada uno de los circuitos rectificadores, tanto el de media onda como el de onda completa con transformador de tap central o tap central, ¿cierto? Como el rectificador de onda completa tipo puente, ¿ok? Miremos los objetivos para que empecemos a entenderlos. Bueno, lo primero, según lo que proponen directamente desde Electrónica 2, nos dice afianzar los conocimientos adquiridos acerca del funcionamiento del diodo. Mejor dicho, lo que vimos del diodo del semestre pasado en Electrónica 1, más lo que debimos haber visto o estamos viendo en este momento en Electrónica, aquí va a quedar directamente relacionado como una forma práctica de poder observar que realmente lo que vimos en teoría está funcionando. O sea, aquí lo que hacemos es decir, oiga, miércoles, nos dijeron que el rendimiento era por debajo del 60%, hicimos el laboratorio, hicimos la simulación, medimos y resulta que sí, nos dio el 60%, el 59%, el 58%, tal como lo decía la teoría. Y de esa manera la práctica afianza los conocimientos teóricos. Ahí es donde estamos un poquito colgados porque pues práctica como tal no es que haya, ¿no? Tenemos aquí pues la práctica desde el punto de vista de las simulaciones, pero vamos a ver si el próximo semestre que volvamos ya tenemos que volver, entonces es posible que de pronto retomemos algunos ejercicios que hayan quedado como con vacío, de, por ejemplo la práctica 1, la práctica 2, etcétera, las prácticas anteriores, las que se ven en este periodo, y se puedan hacer algunos laboratorios súper rápidos para poder, digamos, encontrar algunos de esos parámetros, ¿vale? B. Realizar la implementación, ahí estamos en el corto, ahí estamos en lo malo, que no podemos hacer la implementación, y comprender el funcionamiento de diversos circuitos de conversión de corriente alterna, corriente continua o circuitos rectificadores. Bueno, ahí sobra decir esa cosa, ¿no? Es que todo circuito que convierte alterna en continua es un rectificador, entonces decir eso es como una redundancia, ¿ok? Pero bueno, esto lo hace directamente nuestro monitor, que en este momento está en España y no sé qué hace por allá, pero pues bueno, dentro de poco lo tendremos, ojalá. Tercer objetivo, identificar y obtener los parámetros de rendimiento de diferentes configuraciones de rectificadores. Lo que les dije ahorita, ¿cuál es la diferencia entre tener un rectificador de media onda a uno de onda completa? ¿Cuál es la diferencia entre uno de onda completa a uno con onda completa en puente? Vamos a ver que hay algunos que son mucho mejores en la transformación de energía AC/DC, ¿cierto? Y hay otros que, aunque son entre comillas regulares, se pueden utilizar para aplicaciones en donde no se necesite tanto voltaje estable, tanto voltaje perfecto, tanto voltaje regulado, ¿ok? Y de comprender los circuitos clásicos de rectificación mediante parámetros de rendimiento, es decir, cómo se diseñan. Aquí es donde estamos partiendo del hecho de que las ecuaciones que vemos en teoría tienen que ser aplicadas directamente al diseño en la práctica, ¿vale? Equipos y materiales, bueno, aquí sí nos pifiamos en todo, porque osciloscopio, pues bueno, vamos a utilizar el virtual, ¿ok? Multímetro, pues yo me imagino que el nivel en que ustedes están ya deben tener un multímetro, al menos uno básico. Aquí les están pidiendo unos diodos que son del 1N4001 hasta el 1N4007, que son rectificadores de combate. Normalmente son rectificadores que están en el orden de 1 amperio, 1.5 amperios. Se dice, según el datasheet, que el 1N4007 alcanza a aguantar hasta 2.5 amperios. Entonces me imagino que haremos pruebas directamente de eso. No vamos a reventar un diodo 1N4007. Del 4001 al 4007 lo que tenemos realmente son diodos de 1 amperio, ¿no? El 1N60 de germanio, que bueno, toca mirar si lo hay porque a veces no se consigue tan fácilmente. En esto hay algo muy importante, del 1N4001 al 1N4007 son rectificadores de silicio, que en su contraparte de germanio tienen un punto de disparo o un valor como tal de voltaje umbral de polarización diferente. En el diodo normal de silicio, normalmente ese umbral está por encima de los 0.5 voltios. Lo que vamos a comprobar es que el diodo se empieza a disparar a partir de los 0.7 aproximadamente, 0.67, 0.7 voltios. En el caso de los de silicio. Y en el caso de los de germanio, esos diodos se disparan en polarización directa, es decir, empiezan a conducir en directa
cuando ellos superan un umbral de 0.26, 0.28, 0.3, 0.32 voltios, ¿no? O sea, el umbral es mucho más bajo en los diodos de germanio que en los diodos de silicio, ¿no? Y bueno, los diodos de potencia es precisamente, como su nombre lo indica, para manejar más corriente, ¿vale? Por lo tanto, serían más gorditos. Bien, las resistencias, ¿por qué se necesitan? Porque necesitamos un elemento que consuma corriente para poder cerrar el ciclo, por ejemplo, en los rectificadores de onda completa. Se necesitan como tal cargas, por lo tanto, las resistencias son obligatorias. Los condensadores o capacitores, miren que están pidiendo condensadores de 100 microfaradios, 1000 microfaradios, etcétera. Ese etcétera me tiene pensando en el sentido de que si van a pedir, por ejemplo, capacitores de 2200 microfaradios, 3300 microfaradios, 4500 microfaradios, que serían las referencias comerciales que hay para los condensadores. A ese nivel, por encima de los 100 microfaradios, y más que todo por encima de los 1000 microfaradios, los capacitores o los condensadores ya se definen como filtros, y entonces la idea es disminuir el nivel de rizado de la salida de los rectificadores, ¿ok? Por eso yo asumo que el etcétera indicará que seguramente, dependiendo de las necesidades que se den desde la teoría, es posible que se pida, por ejemplo, un capacitor de 2200 micros. Es para ver la diferencia que existe en el rizado cuando yo coloco uno de 100 a uno de 1000 a uno de 2200, y obviamente entre más grande el capacitor o el condensador, pues mucho mejor la señal de salida. Pero esa señal de salida cambia cuando ustedes le pongan carga. Es decir, una cosa es poner el rectificador, después de eso poner el filtro con condensadores y ver la señal en el osciloscopio. Se ve bonita, se ve pura, se ve planita, se ve espectacular. Pero no es más sino que ustedes coloquen una carga que consuma energía, es decir, una resistencia, y se van a dar cuenta que ¡poing!, vuelve y se cae directamente la señal y empieza a aparecer una señal un poquito ruidosa. Y eso depende de la capacidad que tengan los condensadores. Por eso es que se piden de esa manera, ¿no? Bueno, los caimanes gruesos o las pinzas cocodrilo o pinzas caimán, saben ustedes que es para poder conectar los terminales de sus capacitores o de sus circuitos hacia el protoboard. Cables es obvio, sino por dónde van a transferir la corriente. No lo van a hacer ahí por, no sé, medios esotéricos, por el espíritu, obvio, se necesitan cables. Conectores de 3 a 2. Bueno, el conector de 3 a 2 es un tipo de conector especial que se utiliza para poder conectar los osciloscopios sin la referencia a tierra. Cuando ustedes ven un equipo electrónico, me voy a salir un momentico de acá, permítanme 5 segunditos, ahí, me voy a entrar por este lado y me voy a fijar yo mismo, ¿ok? Ay, carambas. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de conectores, estos deberían venir con 3 terminales, ¿no? O sea, tenemos el conector de fase, el conector de neutro, bueno, espera, no me muevo tanto, ¿listo? Y debería haber un tercer conector. Aquí se me rompió mágicamente por estar utilizando esos adaptadores. Entonces nosotros tenemos un polo a tierra y tenemos las dos líneas, la línea fase y la línea neutro, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? El osciloscopio de los laboratorios también tiene esos 3 elementos, tendría esos 3 terminales, ¿vale? El problema con la red eléctrica del laboratorio es que allá el terminal de tierra está compartiéndose en algunas ramas circuitales con el neutro. Cuando ustedes hagan una prueba directamente de rectificación de la línea eléctrica, es decir, ustedes saquen de su toma corriente 120 voltios, entre comillas 120 voltios, saquen y lo rectifiquen y quieran mirar desde el osciloscopio cómo es la señal de salida directamente de 120 voltios sin utilizar transformador, hay un problema. Y es que como el osciloscopio y la fuente ambos están conectados a este nivel de tierra y están compartiendo como tal lo que es el neutro en un punto circuital, es posible que exista un retorno desde el neutro hacia directamente el retorno o el conector de tierra del osciloscopio. Y normalmente los osciloscopios se queman. Entonces, para evitar ese problema, ¿qué se hace? Se le quita la tierra al osciloscopio colocando un adaptadorcito en este punto, que conecta los 3 terminales y solamente me deja 2. Es un adaptador, ¿ok? Pero más que todo es para evitar que el osciloscopio se les queme por retorno, ¿vale? Ok, voy a conectar aquí mi conector porque resulta que tengo un problema de batería con mi tablet. Vale, ya despejamos esta cosa y nos volvemos a meter por ¿dónde era? Acá por este lado, ¿no? Bien. Para eso necesita el conector 3 a 2 para hacer la rectificación de la red eléctrica directamente, ¿vale? Bueno, y el otro es un transformador con tap central de 12 voltios RMS. Bueno, es un transformador con terminal central que se utiliza para hacer rectificación de onda completa con tap central, o sea, con solo 2 diodos, ¿ok? Vamos a ver qué plantean acá. Dice, planteamiento.
Primera parte del planteamiento. Identifica el funcionamiento de equipos, en especial multímetro, generador y osciloscopio. Eso solo se puede hacer en el laboratorio. Se supone que el multímetro ya llevan un tiempo manejándolo, más o menos. Desde introducción a la ingeniería aprenden unos principios, ¿vale? Lo importante del generador es determinar ciertas características de funcionalidad, es decir, cómo funcionan los parámetros, por ejemplo, de amplitud, los parámetros de desfase, los parámetros de selección de frecuencia, dependiendo del generador de señales. ¿Por qué? Porque en algunos laboratorios y en algunas prácticas se busca mirar qué se obtiene de rectificación cuando la onda no es necesariamente una onda seno, sino otro tipo de onda. Esa es una forma de hacerlo y el generador les permite a ustedes obtener ondas diversas, ¿no? También al hacer desfases es posible que se dañe como tal la señal de rectificación. Entonces el generador es un sistema, un dispositivo que se encarga de entregarles a ustedes diferentes formas de onda a diferentes frecuencias. Otra cosa también es que los diodos de los rectificadores tienen unas frecuencias de trabajo. Por lo tanto, a veces lo que se hace de prueba es determinar si al aumentar la frecuencia con el diodo 1N4001 o el 4002 o el 1N60, etcétera, etcétera, hay algún cambio o se observa realmente que empieza, por ejemplo, a degradarse la señal. Entonces los diodos tienen algo que se conoce como el concepto de recuperación rápida. Cuando un diodo se polariza en directa y después ustedes lo polarizan en inversa, el diodo necesita un tiempo pequeñito para poder recuperarse y poder pasar del estado de conducción al estado de bloqueo. Necesita un tiempo pequeñito. ¿Y eso cómo se va a ver? En una práctica utilizando el generador, ustedes se van a dar cuenta porque cuando se hace la rectificación se van a dar cuenta que empieza a aparecer que la onda seno se empieza como a recortar cuando llega hacia el cero. Cuando la onda baja, cuando sube y baja, ustedes van a ver una pequeña desviación, la onda como que se dobla un poquitico. Y eso se debe directamente a un tiempo que se llama tiempo de recuperación del diodo. Entonces, aprender a manejar el generador, el osciloscopio, ¿cierto? Es importante para poder hacer la práctica, ¿ok? B. Antes de iniciar el desarrollo de la práctica, revise y clasifique los cables del primario y el secundario del transformador. Mejor dicho, verifiquen cuáles son los extremos del transformador y el centro en el tap central. Identifiquen cuáles son el primario y cuáles son el secundario para evitar que los conecten al revés y esa cosa eche candela. Eso es lo que significa ese término, ¿ok? Revisa los parámetros de trabajo de los componentes a utilizar, enfatizando en voltajes, corrientes, potencias que soportan. ¿Qué significa? Si ustedes van a hacer una práctica de laboratorio en donde necesitan consumir 10 amperios, pues no le van a poner una resistencia de 1/8 de vatio. Porque si consume 10 amperios a un voltaje, por ejemplo, de 10 voltios, estamos hablando de que 10 por 10 me da 100, por lo tanto va a eliminarse 100 vatios de potencia. Por lo tanto, no voy a utilizar una resistencia de 1/4. Esto es para evitar lo que les digo ahorita. Si ustedes no conocen muy bien los elementos que han traído, ¿sí? Los deben conocer. Una vez que los conozcan, saben quiénes son, de qué manera se conectan, cuáles son las precauciones que tengan los que son para la práctica, los pueden conectar y evitan explosiones innecesarias o posibles accidentes. Por ejemplo, un capacitor. Cuando ustedes en un condensador o capacitor no identifican bien el terminal positivo del negativo en los polarizados, si los conectan al revés, esa cosa explota. El problema no está en la explosión, que suena duro, suena bonito, todo el mundo se pone contento porque suena y obviamente nos burlamos del compañero. El problema es que la carcasa o el elemento que se utiliza para introducir los materiales del capacitor, el elemento que se utiliza como cobertura, ¿cierto? Sale disparado como un proyectil. Y si alguien está muy de mala y está frente a eso, aparte de que es un proyectil, se ha calentado para poder explotar, se ha calentado a un nivel que ese dispositivo es un proyectil caliente y si le pegan un ojo a alguien, vamos a tener problemas. Mejor dicho, el parámetro A es sepan lo que van a hacer y cómo funcionan las máquinas. El parámetro B es estén seguros de lo que tienen, de que van a cumplir con los elementos que requiere la práctica para evitar accidentes y accidentes que pueden llegar a ser graves, ¿vale? El C, recuerda que para la correcta realización de la práctica, y mire que lo ponen en negrilla horrible, se hace necesario realizar todos los análisis teóricos. Y ahí es donde va mi pregunta. ¿Ustedes ya hicieron los análisis teóricos? ¿Ya llegaron al punto o los puntos que le están exigiendo? Es lo que me van a contestar al final. Bueno, tienen que realizar todos los análisis teóricos y obviamente las simulaciones antes de realizar los montajes. Pero como no hay montajes, entonces ustedes van solamente hasta análisis teóricos y simulaciones por el momento. ¿Vale? Bien, que ahí estamos recortando ya nuestro laboratorio. ¿Vale? Descripción de la práctica y requerimientos de diseño. El valor resistencia a utilizar deberá corresponder a un valor comercial entre 100 ohmios y 900 ohmios. La forma de elección dependerá... Está horrible. Esto está en PDF. Ahorita lo corrijo. Dependerá...
No entendí. Espérame 5 que ahora sí entendí porque ustedes están enredados. Yo también me acabo de enredar. El valor de resistencia a utilizar deberá corresponder a un valor comercial entre 100 y 900 ohmios. Ok, listo. Tienen que comprar resistencias entre 100 y 900 ohmios. La forma de elección dependerá del último dígito del primer integrante del grupo multiplicado por 100. ¿Qué significa? Como vamos a multiplicar por 100, ustedes saben que el último dígito de su código estudiantil, ¿listo? Ojo a esto que están diciendo de uno de los integrantes del grupo, ustedes seleccionarán quién es el integrante, van a escoger el último dígito de su, ay, se me fue la paloma, de su código de estudiante. Van a coger ese último dígito y lo multiplican por 100. Entonces, si mi último dígito, el último dígito de mi código termina en 9, multiplicado por 100, la resistencia será de 900 ohmios. Si mi dígito o el dígito de mi compañero que estoy utilizando, el código de él termina en 5, pues entonces la resistencia será de 500 ohmios. ¿Listo? Si el código termina en 2, pues será de 200 ohmios y así. ¿Por qué se hace eso? Para que todas las señales sean distintas entre los grupos. Es imposible que todos tengan el último dígito del código sea 5 o 4 o 3. Entonces la idea básica es esa, ¿no? Entonces van a tomar un compañero, van a mirar su código estudiante, toman el último dígito y lo multiplican por 100 y esa será la resistencia que van a tener que escoger para su práctica, ¿vale? Si el último dígito del integrante que escogieron termina en 0, van a utilizar una resistencia de 510 ohmios. Eso significa verde, café, café. Esa es la resistencia que van a tener que utilizar. Bueno, depende porque recuerden muy bien que tienen que escoger un valor de potencia adecuado. ¿Me entendieron hasta ahí? Hola. Hola, Paola. Sí, profe. ¿Entendido? Ah, perfecto, bien. Se acaba de actualizar el teléfono. Bueno, el valor de amplitud para el circuito rectificador de media onda deberá ser elegido por el grupo. Ustedes escogen cuál va a ser el valor de amplitud de la onda de entrada, la onda seno. Entonces dicen, yo quiero que la señal de salida sea de 12 voltios. Yo quiero que la señal pico de la señal de salida que lo voy a utilizar desde el generador sea de 6 voltios. Yo quiero que el voltaje pico de la señal sea de 5. Ustedes van a escoger directamente eso, ¿no? Bueno, ahí les dan directamente, ¿no? Que el mínimo está entre 6 voltios pico a pico, ¿listo? Y el máximo será de 12 voltios de pico a pico. ¿Ven? Esos valores, ¿dónde se seleccionan? En el generador de funciones. Lo mismo harían directamente en el simulador, ¿ok? Si el valor de resistencia usada es mayor a 550 ohmios, la señal del generador será una señal triangular. Entonces, ojo, porque ustedes están decidiendo por defecto cuál va a ser el valor de resistencia, ¿cierto? Que ustedes escogieron. Entonces, todas aquellas resistencias que estén por debajo de 550 ohmios, ¿cierto? Van a utilizar onda seno, y todos los valores de resistencia que, según la selección anterior, estén por encima de 550 ohmios, van a utilizar una onda triangular. Es para ver la diferencia que existe entre la rectificación de dos ondas de diferente forma. ¿Ok? Me disculpan ustedes un minutito, contesto acá y ya los sigo atendiendo, por favor. Qué pena. Bueno, chicos, muchas gracias por la espera. Disculpas. Ok. Les estoy proyectando acá, lo están leyendo, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Entonces lo que dicen acá es, bueno, seleccionen un valor de voltaje de pico a pico para su generador, ¿ok? En el simulador ustedes pueden seleccionar eso fácilmente. En el laboratorio pues tendrían que aprender a manejar el generador primero, ¿vale? Y lo que dijimos, en el punto anterior ustedes seleccionaron una resistencia en función al último dígito del código de alguno de sus compañeros. Si ese valor de resistencia les dio por encima de 550 ohmios, el generador tiene que tener una señal triangular, ¿vale? Si no,
si no se cumple ese criterio, si está por debajo, entonces van a utilizar una onda seno. Esa es la diferencia. ¿Por qué se hace esto? Seamos sinceros. Se hace esto para que los resultados de los laboratorios sean distintos. Porque en una época cuando se pedía que todo fuera igual, que fuera la misma onda, con la misma frecuencia, con la misma amplitud, con la misma resistencia, pues a todos tenía que darle lo mismo. Y entonces, ¿qué ocurría? ¿Listo? Ya que como somos sinceros, y aquí estamos hablando así de manera abierta, pues que normalmente terminaba un grupo haciendo el laboratorio y los otros se terminaban copiando. Y entonces ahí empezaba a haber pues el hecho de que la idea era que de los que copiaban no aprendían absolutamente nada. Y cuando les hacía, por ejemplo, un proyecto final, pues llegaban sin bases y pues, bueno, no podemos ser tan conchas en esta vida. Entonces es una manera de asegurar que los resultados sean totalmente distintos entre ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, bien, ahora sí vamos hacia la parte procedimental. Procedimientos. Mire lo que nos dice acá. Siempre para poder entender un laboratorio tenemos que saber leerlo. Y leer los procedimientos y leer los enunciados, ¿no? Vamos a hacer rectificado de media onda. O sea, va a ser el primer laboratorio, el primer circuito a probar va a ser el rectificador de media onda, que saben ustedes que es un simple diodo. Ahí lo que están haciendo es utilizando el generador de funciones. Miren que ahí está la simulación hecha sobre el circuito que debería salir en el simulador, ¿no? Entonces, para el rectificador de media onda de un solo diodo, realiza el análisis teórico de la simulación del circuito de la figura 1. Mejor dicho, implementen la figura 1. Pónganlo en el simulador, es lo que tienen que hacer. Realizar el análisis teórico es decir, simplemente, si el voltaje de entrada es de 60 Hz con una amplitud de 6 voltios pico a pico y mi diodo es un 1N4001, voy hasta el datasheet del 1N4001 y verifico cuáles son sus principales características, ¿vale? Y esas características, ¿a dónde las voy a llevar? Las voy a llevar directamente a la tabla que está a la derecha. Y ahí es donde entra la parte número 2. Implemente el circuito de la figura número 1, el rectificador de media onda, ¿cierto? Pero eso ya sería implementarlo en físico. Usando el generador de señales, pues él va a ser el que nos va a entregar las ondas, ya sea triangular o ya sea senoidal, según los requisitos de arriba, ¿listo? Y teniendo en cuenta las especificaciones del ítem 4. Entonces, otra vez, voltaje, forma de onda y obviamente colocando la resistencia. R2 no necesariamente es de 1 kilo ohm. R2 va a ser la resistencia que les dio a ustedes de haber multiplicado su último dígito por 100, ¿ok? Entonces, eso lo van a implementar en el simulador. La idea básica era que en la parte 5.2, en el punto 5.2, ustedes implementaran el circuito. Es decir, tomaban un generador de onda, ponían las características que tienen arriba ya descritas y que ustedes utilizaron en el simulador, ¿vale? Ponían su diodo, escogían un diodo cualquiera. Técnicamente yo escogería el 1N4007, ¿vale? Pondría mi resistencia, la que me correspondió por grupo, haría la simulación y ¿qué haría? Pondría los valores teóricos. ¿De dónde salen los valores teóricos? Los valores teóricos salen directamente del datasheet. Entonces voy al datasheet de mi diodo, por eso no aparece un diodo específico ahí, ¿listo? Ustedes escogen el diodo. Voy allá al datasheet de mi diodo y copio los valores. ¿Qué son? El voltaje en DC, la corriente en DC, el voltaje RMS del diodo, la corriente RMS del diodo, ¿cierto? La potencia en corriente alterna, porque recuerden que nosotros estamos inyectándole corriente alterna a la entrada del diodo, ¿cierto? El porcentaje de rendimiento, eso es lo que significa ese N, esa nabla, ese porcentaje nabla, ¿listo? El voltaje en AC, ¿cierto? Y los parámetros de frecuencia, ¿listo? La frecuencia en directa, en polarización directa, la frecuencia en polarización inversa, ¿cierto? Y la frecuencia TUF. Un minuto, por favor. Dile a la mano que es correcto. Bien, eso lo haríamos directamente desde el punto de vista teórico. Todos esos datos están en el datasheet de cualquiera de los diodos. Vuelvo y lo repito, pueden utilizar indistintamente desde el 01 hasta el 07. Yo escogería el 07 porque pues aguanta más corriente, pero bueno, eso es decisión de ustedes. ¿Bien? Entonces voy, busco el datasheet de ese diodo, copio todos los valores que aparecen allá en la hoja técnica de datos, ahí donde dice teórico. Sobre el simulador, yo lo que voy a obtener, ¿qué es? Voy a obtener esos parámetros igualmente. Entonces, en el simulador en ORCAD, yo debo obtener el voltaje en DC, la corriente en DC, el voltaje en RMS, la corriente en RMS, la potencia en AC, el porcentaje de rendimiento del rectificador y el voltaje en AC. ¿Listo? Observen que aparece ahí debajo notas. Esas notas tienen que ver directamente con un apunte que hay más abajo, ¿vale? Pero por el momento en el simulador van a obtener esos elementos, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Profe, ¿qué no creo lo que significa TUF? Es que eso era lo que significa. Mira, vamos a salir de la vida con esos tres valores de FF, RF y TUF. Exacto. Vamos a tomar RM5 y vamos a tomarlo directamente de acá.
Data sheet del, dijo 1N4007, ¿no? 1N4007. Uy, está en español, qué bien. Bueno, vamos a ver si de pronto por imagen lo abrimos más rápido. Aquí está el genérico, creo que este es de Silicon. Vamos a ver si lo podemos abrir desde acá. Siempre abre esta cosa y aquí debería estar el data. Aquí está el datasheet. ¿Listo? Entonces, todos los parámetros están en una tabla. Es esta tabla que ustedes tienen aquí en la parte de abajo. ¿Listo? ¿Cuáles son estos parámetros? Observen, por ejemplo, que para este tipo de diodo, los parámetros están dados acá. Mírenlo, acá está el voltaje en DC, ¿cierto? El voltaje máximo que el diodo aguanta en polarización directa. La corriente en polarización directa, lo que significa I sub F, current, ¿cierto? O intensity forward, ¿cierto? AB significa promedio, entonces corriente en polarización directa promedio. Miren lo que les decía a ustedes, es de 1 amperio. Esos diodos en polarización directa solo aguantan 1 amperio. 1N4007 máximo por ahí 2, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, la corriente, ¿cierto? En polarización directa máxima de pico que puede aguantar el diodo, IFSM, ¿listo? Está el voltaje máximo en polarización directa, la corriente en polarización inversa o corriente de bloqueo, ¿cierto? Y aquí aparecen estos valores que son normalmente capacitancias y lo que son la parte térmica. F hace relación directamente a las frecuencias. El problema con esto es que no aparecen acá. Al no aparecer acá, ustedes tienen que calcularlas directamente. Estas son las frecuencias de trabajo, chicos. El FF significa frecuencia en directa, IF significa frecuencia en inversa, y TUF, eso tiene que ver por unidad térmica. TUF, diode, siempre búsquelo en inglés. ¿Listo? Acá está. Factor de utilización de la transformación, que tiene que ver directamente con el parámetro térmico, pues que normalmente uno lo puede calcular en función a la tabla que vimos ahorita, ¿vale? Pero la idea básica es que esto es una ecuación. Entonces, esta ecuación normalmente cuando no nos aparece, como aparece acá en este caso en el datasheet, pues ustedes no pueden poner ese valor porque no está acá. Miren, no aparece en este caso. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen directamente con las ecuaciones que vieron en la parte teórica. Por eso, en este caso, para poder utilizar el Transformer Unit Factor, ¿cierto? El Utilization Factor que está acá, ustedes deben utilizar directamente las ecuaciones. Vamos a ver si aquí está en Wikipedia puede aparecer algo de eso. Acá está, miren. El factor de utilización de transformación TUF va a ser igual a la potencia, ¿cierto?, de salida en DC, la potencia aplicada directamente de salida sobre el diodo, es decir, sobre la carga, dividido el voltaje promedio, ¿cierto?, que nos entrega directamente de lo que es la relación de transformación. ¿Listo? Y con estos términos, B sub A se calcula directamente como el voltaje RMS de la señal de salida, el voltaje de raíz media cuadrática multiplicada por la raíz media cuadrática, y eso nos da directamente en voltamperios. Y ese es el factor de transformación. Pero hay una cosa, ojo a esto, ¿de dónde sale la razón de transformación? Sale directamente del transformador. Esto es el secundario del transformador. Por lo tanto, aquí lo más interesante del asunto es lo siguiente. Esa ecuación me sirve para llenar directamente esos términos en la simulación y en la parte teórica. ¿Listo? Hay unas ecuaciones para poder llenar esta parte. En la parte de simulación directamente tiene que ver con la aplicación de ciertos criterios sobre lo que es el circuito simulado, ¿cierto? Y en la parte práctica pues tiene que ver directamente con el manejo que se le da tanto al multímetro como al osciloscopio. Entonces los datos se toman directamente de multímetro y osciloscopio. Por eso estos están aquí velados, ¿ok? Ahora bien, este TUF, por eso me parece como raro, porque es que se utiliza normalmente cuando la salida, o más bien la entrada como tal, hacia el diodo es un transformador, no un generador de funciones. Entonces, entre comillas, ustedes no deberían estar llenando TUF, ¿vale? De pronto el teórico no, pero el de simulación sí, porque ese sí se puede hacer, ¿ok? Y eso pues se lo explican directamente en la parte teórica. Ustedes ya llegaron a ver ese factor. No, ¿para qué les pregunto una tontería si ustedes me acaban de decir que ni sabían qué era el TUF? Recuerden que el TUF es dependiente de la temperatura y también es dependiente de la corriente de polarización, ¿no? Pero desde el punto de vista de la relación de transformación, pues tiene que ver con la relación de transformación de secundario, ¿cierto? Los voltamperios como tal, y lo que sería la potencia máxima entregada. Es una relación potencia-potencia. ¿Listo? Bien.
Ok, bueno, y el porcentaje de error, ese se calcula directamente de determinar ¿qué? De determinar directamente la relación que existe entre el valor entregado teóricamente por nuestra tabla en el datasheet con respecto al práctico. Entonces lo que se hace simplemente es restar el teórico menos el práctico y dividirlo directamente entre el teórico y eso nos da directamente el error. Es una ecuación básica de error. ¿Ven? Que esa también la tienen que ver en la teoría, ¿no? Bueno, porque es que hay dos tipos de error. Está el error absoluto y el error relativo. El que les acabo de decir es el error relativo, ¿no? Valor teórico menos valor práctico sobre valor teórico. Una pregunta, en este caso, el teórico es el que sacaríamos en el datasheet y el práctico es el que haríamos como los cálculos manuales. No, el práctico es el que ustedes obtendrían con el osciloscopio y el multímetro en el laboratorio. Por lo tanto, en este laboratorio, esa columna donde dice práctico no la pueden hacer, no hay forma. Recuerden que este laboratorio viene directamente de un laboratorio que se hacía cuando teníamos la presencialidad, pero en nuestro caso no. El práctico, bueno, vuelvo y lo repito, el teórico es el que se obtiene en el datasheet de nuestro diodo. Por eso les toca mirar diferentes fabricantes. Hay fabricantes que sí le entregan a ustedes el FF y lo que sería el factor de forma indirecta y el factor de forma inversa, se lo entregan directamente. Hay otros fabricantes que no se lo entregan porque le dicen a usted, hombre, desde el punto de vista teórico, pues usted haga un experimento sobre el diodo y obténgalos utilizando instrumentos, ¿vale? Si no los encuentran en teórico, pues simplemente no los ponen. Así de sencillo, ¿vale? En la parte de la simulación es lo que ustedes obtienen en el software. Cuando ustedes simulan el circuito en OrCAD, ustedes deben probar el circuito y deben obtener ciertos valores. Deben conectar un osciloscopio virtual, deben conectar un multímetro virtual, tomar los datos y de acuerdo a las ecuaciones que vieron en la parte teórica, en la teoría, aplicar esas ecuaciones directamente a los datos que le dé a ustedes sus instrumentos en el simulador. Y en la práctica, pues van a utilizar las mismas ecuaciones que vieron en la teoría, pero las van a utilizar ¿cómo? Utilizando los datos que le entregan los instrumentos reales, el osciloscopio real y el multímetro real, pero como no hay ese laboratorio, la columna que dice práctico no la van a calcular, no la pueden hacer, no hay forma. Entonces, ¿cómo determinan el error? El error lo van a determinar comparando los datos teóricos del datasheet con respecto a los datos que les entregue el simulador. ¿Estamos? ¿Qué clase, papi? ¿Estamos claros o no? O sea, no se hace el análisis del circuito así como potencia de... Bueno, no se hace ese análisis, sino se toman todos los datos del datasheet. El teórico es el de data. Bueno, lo que pasa es que también en la teoría podemos ver las ecuaciones, o sea, es muy fácil, ¿no? La corriente, el NDCD que se obtiene directamente de tomar el voltaje de esa y dividirlo entre la resistencia que les corresponde. O sea, ahí sería mucho más rápido. Pero miren que hay unos elementos que no son tomados directamente del data. Por ejemplo, el porcentaje de rendimiento, ese no lo pueden obtener del datasheet. Ese no sale directamente del chat datasheet, ese sale directamente de la aplicación de las ecuaciones. La potencia CA se puede tomar del datasheet o se puede tomar directamente de las ecuaciones. O sea, hay algunos que pueden tomarlos directamente del data, pero hay otros que salen por defecto directamente de ecuaciones. Ese, por ejemplo, el BDC, el IDC, el BRMS y el IRMS, esos salen directo de datasheet. Y con esos datos, ustedes aplican las ecuaciones para calcular la potencia en CA, el porcentaje de rendimiento, el voltaje de CA, etc. ¿Okay? O sea, si hay algunos que salen directamente del data, hay otros que los puede entregar el data porque pues, técnicamente el cálculo lo hicieron en el laboratorio de la empresa fabricante del dispositivo, pero cuando no me entregan esos datos, pues me toca utilizar las ecuaciones teóricas. Pero sí, o sea, la parte de los primeros 4 datos sí salen directamente del datasheet. ¿Listo? Bueno, el voltaje en RMS y la corriente en RMS también se pueden calcular, ¿no? O sea, no necesariamente se pueden obtener. Profe, ¿cómo ahí tengo la duda con el de potencia en corriente alterna? Es que eso no creo que lo haya calculado pues, cuando hice eso el semestre pasado. No, es que se lo ven ahorita. Eso lo tienen que haber visto ahorita. Entonces, ¿en qué parte van ahorita exactamente? En la parte teórica. Hola, hola. ¿En qué parte van en la parte teórica? En reguladores con transistorios. Ah, ustedes ya van adelantados. Ya pasaron diodos hace media hora. Hace rato. Entonces, técnicamente lo pueden calcular. Ahora bien, no se afanen, porque uno tiene el famosísimo recurso del internet. Entonces, viene acá y usted simplemente le dice PCA. Creo que la Z en mayúscula. PCA
Hall Rectifier. Aquí está, Hall Rectifier. ¿Listo? Y ven ustedes directamente acá y empiezan a encontrar todos los cálculos. ¿Ok? Pues vamos a ver, porque aquí medio fue en forma de gráficas. A ver si están por acá. Esta es la teoría. Normalmente uno viene y los encuentra por acá. Debería encontrarlos uno por acá. Por ejemplo, mira, aquí hay un laboratorio. Uno casi siempre busca los laboratorios de otras personas. Y en los laboratorios utilizan las ecuaciones. Y casi siempre todas las ecuaciones están ahí. A veces uno encuentra hasta sus propios laboratorios. Yo he encontrado laboratorios míos por allá de modelado. No sé qué hacen ahí. La ventaja es que sé normalmente quién los sube, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá está todo lo que es el concepto. Claro está que, por ejemplo, esta guía de laboratorio tiene una bobina, ¿sí ven? Tienen una carga inductiva. Por lo tanto, aquí las ecuaciones cambian un poquito porque son las ecuaciones de tipo RL, ¿sí? Cuando ustedes vienen a los laboratorios, aquí aparecen absolutamente todas las ecuaciones, ¿ok? Entonces, esta sí es, pero por ejemplo, para este caso, tendremos que buscar la PCA. Rayos, voy a ver la otra. Bueno, en la parte inferior debe aparecer el cálculo de PCA, pero teniendo en cuenta lo que es la inductancia y la resistencia. En el caso de ustedes, tienen que buscar es solo con resistencias. ¿Listo? Entonces, hacen el recurso del internet y lo van a encontrar rápidamente, ¿no? Bueno, yo supuestamente lo debería haber encontrado rápidamente, creo que no. Pero debería estar en alguno de estos elementos. Aunque yo no sé por qué me fui por las imágenes. Ya vi que es lo que me está tomando Principal Component Analysis, que eso tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Qué libros se están guiando? ¿Cuál es su libro guía, chicos? Creo que es Sádico, si no estoy mal. Creo. Miércoles, no lo tengo acá. Bueno, la idea básica era mostrarles el libro de Malvino. El Malvino tiene todas las ecuaciones, ¿cierto? De ese también, de Malvino también estaba. Exacto, si tienen la Malvino octava edición, que es, perdón, la Malvino séptima edición que está en español, o tienen la Malvino octava edición que está en inglés, ahí están todas las ecuaciones de cálculo. ¿Listo? Creo que yo tengo el Malvino en físico. La ventaja de ser profesor y haber estado trabajando un poco de tiempo. Está aquí en la primera parte. A ver, su rectificador de onda completa, filtro de choque, rectificador de media onda, valor medio y frecuencia de salida. Estos están acá, amigos. Bueno, voy a cambiar un momentico a mi pantalla. No tengo en este momento el libro en digital. Seguramente lo guardé en otro lado. Lo voy a guardar de pronto en el disco duro portátil para hacer un poco mi disco duro del computador. Pero la idea básica es esta. ¿Listo? Este libro está en PDF. Yo lo tengo. Si quieres se los puedo pasar, o al menos que ustedes ya lo tengan. ¿Listo? Que es Principios de Electrónica de Malvino. ¿Ok? Y ustedes van directamente a la parte de rectificadores, circuitos con diodos, que es el capítulo número 4. ¿Ok? Y aquí aparecen todas las ecuaciones básicas. Entonces, ustedes vienen acá al rectificador. A ver, que se me perdió. Rectificador, circuitos con diodos. El rectificador de media onda. ¿Listo? Y en el capítulo número 4, ustedes van a encontrar las ecuaciones básicas y algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver si de pronto observan esto. Aquí, por ejemplo, está desarrollado el ejercicio. No sé si lo alcancen a observar, creo que no mucho. Hay ejercicios. ¿Listo?
Y están los parámetros de cálculo para rectificadores de media onda. Ahí está, por ejemplo, cómo se calcula el voltaje DC, sin necesidad de lo buscar directamente en el datasheet. Claro está que, entre comillas, a nivel experimental ustedes deberían tener la capacidad de, tomando el valor del voltaje de pico, dividiéndolo entre pi, ustedes tienen el voltaje en DC. ¿Listo? Debería coincidir con el del datasheet, técnicamente hablando. ¿Ok? Entonces, todo lo que tiene que ver con esos elementos de la parte teórica tiene que ver directamente con lo que son las ecuaciones, ¿no? Entonces, por aquí hay algunas, creo que la TUF no está acá, es la que estoy buscando. Aquí está, por ejemplo, la tabla de resumen. Aquí está la tabla de resumen. Mi cámara no es muy buena, así que, ¿listo? Para rectificador de media onda, de onda completa, ¿cierto? Y bueno, ustedes naveguen en el capítulo número 4, miren los ejercicios, se dan cuenta que es bastante simplón, bastante fácil, ¿ok? Aquí está con filtro, voltaje de rizado, V sub R, está el voltaje RMS de su PP sobre 2 raíz de 2, está la corriente de carga, está directamente acá lo que es la tensión inversa de pico, está en la página número 104. Esta es la ecuación de la tensión, o sea, el voltaje inverso de pico. ¿Qué más está por acá? Está con transformador, que ese sí es lo que me tiene la duda, cómo hacen ustedes para calcular esos valores si tienen un generador de funciones. Bueno, haré la pregunta más adelante, ¿vale? Pero ustedes pueden guiarse directamente por la Malvino. Hay otros libros bastante buenos, como puede ser, por ejemplo, la Carlson. La Carlson es un libro de circuitos, pero maneja todas las componentes completas de las ecuaciones base. ¿Ok? Ahí están todas, adicionalmente, las que han visto normalmente en la teoría, pero hay unas adicionales. Yo recomiendo mucho ese libro porque tiene unos, podemos llamarlo trucos, para poder utilizar las ecuaciones de otras formas. ¿Ves? Ahí les digo, libro de circuitos, teoría de circuitos de Carlson. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, ahí sí me extraña que no han visto todas las ecuaciones. Vale. Entonces, bueno, desde el punto de vista teórico, pueden utilizar las ecuaciones o pueden utilizar los datasheets. ¿Listo? De los datasheets, los que traían casi toda la información, hace rato que no los observo, eran los de Matsushita. El fabricante Matsushita, él hacía diodos y Matsushita entregaba todas las características completas teóricas y eso incluía hasta las frecuencias, incluía por ejemplo, las relaciones de transferencia de temperatura a nivel de la unión, o sea, tenía un montón de cosas y un montón de gráficas, pero pues bueno, ya fueron reemplazados por otros fabricantes en donde ya hay menos cantidad de datos. Entonces, si no tenemos el dato desde el datasheet, pues nosotros nos vamos directamente al cálculo y pues utilizamos las ecuaciones de cálculo. Ya esas están en los libros de electrónica, ¿ok? Si ustedes quieren, yo les puedo buscar el resumen. Ahorita buscaría el libro en digital, les recortaría las ecuaciones y se las pasaría por la plataforma. Y podemos utilizar de una de la plataforma. No sé qué opinen. Con un sí o un no es más que suficiente. Sí, mira, por favor. Vale, yo les voy a pasar todas las ecuaciones. Inclusive la de rendimiento, que eso también tiene que ver mucho más con la parte práctica que con la parte teórica, pero bueno, les voy a pasar las ecuaciones para que llenen ese primer término teórico, ¿vale? Los de la simulación, pues sí tienen que hacerlo directamente sobre el simulador y las obtienen ahí. Bueno, avancemos porque tengo otra clase ahorita. También soy estudiante, entonces me toca entrar como estudiante ahorita. Analice, compare y concluya teniendo en cuenta los valores teóricos, prácticos y simulación. Mejor dicho, verifique todos los datos que dieron. Si dieron igualitos es porque el simulador es perfecto, porque la parte práctica les quedó perfecta y porque la parte teórica se aproximó muchísimo. La idea básica de hacer esa comparación en el punto número 5.3 es determinar cuál es, por ejemplo, mayor que. Cuando hacen comparaciones es, por ejemplo, el voltaje en DC teórico nos dio 5.83 voltios, ¿cierto? Sin embargo, podemos observar en la simulación que se aproxima a 5.82, pero cuando realizamos la práctica nos dimos cuenta que salió 4.73. Esto se debe, y ahí es donde pasa la conclusión, esto se debe a que la resistencia que utilizamos no era la que estaba en el cálculo, tuvimos que utilizar otra y por lo tanto tuvimos una pérdida de, por ejemplo, el 10%. ¿Y quién se lo dice? El error. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta los valores de las tablas que ustedes obtienen, hacen una comparación entre cada valor.
Entonces dice, para parámetro BS pasó esto con el teórico, pasó esto con la simulación, pasó, bueno, con el caso de la práctica no, porque no la van a hacer. Entonces, el teórico nos dio tal valor, la simulación nos da tal valor, ¿son iguales o no son iguales? Si son iguales, perfecto. Si no son iguales, ¿por qué? ¿Listo? Que técnicamente entre el simulador y el teórico deberían darles muy parecidos. El que realmente les tiene que cambiar es el práctico. El práctico sí les debe modificarse muchísimo, ¿vale? Diligéncialos en la tabla y anexe al informe junto con las memorias de cálculo y los pantallazos de los circuitos de simulación. Bueno, técnicamente los pantallazos de circuitos de simulación saquen directamente, exporten como tal las gráficas y anéxenlas al informe. Eso es lo que significa. ¿Listo? Y las memorias de cálculo significa, si hicieron los cálculos a mano, pues simplemente tomen una fotico a los cálculos y péguenselo aquí directamente para no tener que utilizar el editor de ecuaciones. ¿Vale? Entonces es más que todo que muestren lo que son muestren lo que son las evidencias de que realmente hicieron eso. Eso también es para evitar la copia lina. Vale, bueno, van a hacer exactamente lo mismo en el rectificador de onda completa. Van a obtener obviamente los valores. Yo les voy a pasar esas ecuaciones. De pronto no alcancé hoy porque tengo clases hasta las 10 de la noche, pero mañana les paso directamente lo que serían las ecuaciones para que ustedes las tengan ahí para hacer los cálculos, ¿vale? Van a hacer exactamente lo mismo, solo que la parte práctica no la pueden hacer, ¿vale? Y van a hacer lo mismo en el simulador, en el rectificador de onda completa. Lo más importante de esto, bueno, aquí también van a hacer la práctica con filtro, que es simplemente colocar un condensador al final. A ver qué pasó acá. Aquí le están dando los datos, ¿no? Usando un puente rectificador y una resistencia de potencia, es una resistencia de más de 10-20 vatios, con valores cercanos a los 100 ohmios, conectada a la salida del mismo, del rectificador, agregue un capacitor como filtro de salida y varíelo con valores de tal, calcule los parámetros y complete la tabla. Tenga en cuenta que se debe realizar el análisis de potencia necesaria de la resistencia con el fin de evitar daños. Esto es un poquito complicado, porque es que resulta que este punto del 5.8 es para hacerlo directamente en el laboratorio. O sea, para hacerlo en simulador no tiene sentido, ¿no? Y no tiene sentido utilizar valores de 0 microfaradios en un capacitor, porque 0 microfaradios es un cortocircuito. Entonces no tiene sentido, ¿ok? Entonces ese punto 5.8 creo que no se puede hacer. De todas maneras, déjenmelo ver si... Voy a preguntarle a la ingeniera Ingrid si se puede pedir otra cosa para poder desarrollar el 5.8 o ese necesariamente tiene que ser en el laboratorio. ¿Listo? Porque si es necesariamente en el laboratorio, pues no se podría hacer el 5.8. ¿Vale? Bueno, con respecto a otro, bueno, esta es la tabla que se tiene que llenar directamente para el punto 5.8. ¿Vale? Y aquí lo que dice simplemente es que debe llevar directamente el análisis de resultados, ¿no? Que es los datos puestos sobre las tablas, ¿cierto? Todas las tablas llenitas, a excepción de la práctica, pues porque ya dijimos que no se puede, ¿cierto? Poder obviamente determinar los factores de potencia, que eso también se dan en función a la parte teórica desde ecuaciones y la parte práctica desde la medición del amperímetro y el voltímetro sobre la resistencia, ¿cierto? Determinar el ángulo de desfase se hace directamente sobre ¿quién? Sobre la parte de simulación y se hace directamente sobre la parte práctica. También se podría desde la parte teórica, pero tendríamos que utilizar obviamente los valores teóricos del capacitor y del inductor en caso de utilizar inductor, que parece que no se utiliza. ¿Listo? La parte de investigación, sí es esto, que ustedes tienen que investigar, averiguar qué indica la hoja de especificaciones cuando habla del famosísimo Peak Forward Rectifier Current, debe ser NT. Esta guía toca ajustarla porque tiene unos errores ortográficos graves. ¿Qué sucede si la carga es de tipo inductivo? ¿Qué pasa cuando la carga es inductiva? Desfase, eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué es la distorsión armónica de un rectificador? Eso significa cómo cambia los parámetros de la frecuencia cuando la señal que se aplica, por ejemplo, es de 60 Hz. Ustedes van a observar que la salida del rectificador de onda completa ya no es 60, sino de 120. ¿Listo? ¿A qué se debe que exista la distorsión armónica? Es decir, que empiecen a presentarse los famosos ripples. Entonces, ¿cómo es que se determina eso? Todo eso está en los libros de electrónica y específicamente en el libro de Malvino hay una parte y otra parte está en un libro. La otra parte está en el libro de... en este momento no me acuerdo el nombre, el apellido del señor, pero es un libro en inglés bastante bueno. Voy a ver si lo encuentro y se los paso para que lo tengan ahí como referencia, ¿ok? Me quedó en la punta de la lengua y ahora voy a tener toda la noche que pensar cuál era el bendito libro. Pero les voy a pasar esos libros para que ustedes lo tengan ahí y tengan los cálculos. ¿Les parece? Y ahí está todo, absolutamente todo, hasta las respuestas de investigación. Bueno, los parámetros de presentación saben ustedes qué es lo que lleva el informe.
técnicamente son los puntos. Y la bibliografía, pues ahí aparece, ¿no? El de Gutiérrez a Humberto tiene unos buenos puntos, el Boylestad tiene la mayoría de ecuaciones, el Malvino tiene unos muy buenos, el Milman, pues bueno, es el de teoría práctica, ¿cierto? Y la Rashid, que tiene que ver muchísimo con, bueno, hay Rashid para microelectrónica y hay Rashid para la parte de potencia, entonces no sé qué hace microelectrónica acá, ni idea, pero bueno, simplemente para tener ¿verdad? ¿Sí? Luego una cosita, o sea que no es necesario hacer marco teórico. Técnicamente no, porque es que el marco teórico se supone que lo hicieron en la teoría, ¿no? Por eso es que ustedes se dan cuenta no está acá. ¿Listo? Sería un desperdicio en el sentido de que lo que vamos a hacer es copiar y pegar algo que ya existe. Y se supone que una práctica de laboratorio lo que tiene que hacer es corroborar lo que está en la teoría. Adivinen dónde está la teoría, en sus cuadernos, o en los apuntes, o en las diapositivas, o en los videos que les pase el profesor de la parte teórica. Lo que se quiere ver es simplemente la parte experimental. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, y estoy totalmente de acuerdo con esta guía, no habría necesidad de una parte teórica, porque es que la parte teórica es lo que ustedes están aplicando en todos los puntos. No, y además es un desgaste, realmente es un desgaste. Lo más importante es lo que obtuvieron, que ustedes digan, esto fue lo que obtuvimos, y esto es lo que nosotros creemos que pasó en los circuitos, esto es lo que nos dio el cálculo. En la parte teórica estamos con este valor de porcentaje, pero en la parte real sí no nos dio. ¿Por qué creen ustedes que no les dio? Ah, porque es que la resistencia no era exacta de 100 ohmios, sino que tenía una tolerancia. Ah, porque es que el capacitor decía de 2200 microfaradios y cuando usamos un capacímetro resulta que medía 1200. Entonces, con esas variaciones, pues obviamente no podemos tener la misma respuesta, bla, 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 bla. Toda la carreta que es importante en el asunto que deriva de la experimentación. Entonces, la teoría no para nada. De por sí, yo soy de los que no pido teoría a menos que sea un proyecto final. Si hay un proyecto final, sí pido teoría. Porque el proyecto final se fundamenta en otro tipo de teoría, no la que se vio en clase, sino en la teoría básica para el proyecto. Entonces, en este caso, ustedes no tienen proyecto final, o sea, se salvaron. Pero cuando vean conmigo modelado, sí les voy a pedir teoría. ¿Ok? Listo, chicos. O sea que como tal no haríamos teoría y su merced entonces no exige necesariamente que sea, según entendí, con editor de ecuaciones, sino uno puede montar una fotico, ¿no? Para mi caso sí es más que suficiente una foto. Lo que sí les pediría el favor de las fotos cuando hagan los desarrollos matemáticos a mano es que traten de utilizar buena ortografía, buena caligrafía y buena letra. O sea, que sea entendible, porque es que a veces un 5 se parece a una S, un 9 se parece a un 7 porque no lo terminaron de cerrar muy bien, un 8 es un 3, ¿cierto? Lo que pasa es que resulta que cerró la barriguita del 3 y entonces le quedó como un 8. O sea, hay confusiones que se presentan cuando escribimos muy a la carrera. Por lo tanto, sí les pediría el favor para aceptarles las fotos directamente, ¿cierto? Como parte del trabajo y que hagan todo a mano, es que lo hagan bien hechecito y en orden, ¿ok? Porque es que hay personas que tienen un orden increíblemente desordenado. No se les entiende y para calificar algo que no se entiende es muy complicado. Otra cosa es que si van a utilizar, por ejemplo, hojas cuadriculadas, que uno lo hace para poder hacer los cálculos, poder tener guías que cuando escriban sea más oscuro la letra con la que escriben, ¿sí? Si van a utilizar un lápiz, que sea un lápiz que retiña para que se alcance a observar, porque hay hojas de examen en donde las utilizan para hacer los ejercicios, en donde la cuadrícula es más oscura que la letra. Y entonces uno queda ya tapado porque no sabe, la cuadrícula partió el número y no se ve y a veces queda como invisible. Entonces sí les pediría el favor que lo hagan con buena letra, bien hechecito, que se note y que cuando ustedes tomen la foto digan, ah, miércoles, mire, sí se nota perfectamente todo. ¿Ok? Por mí no hay inconveniente, yo sí valgo eso. Señor Michael Zamacán. Profe, ¿para cuándo sería el laboratorio? La idea básica era entregarlo en 15 días contando desde la semana anterior, pero como hay unas dudas, yo les voy a pedir ese laboratorio de hoy en 15. Además porque hasta ahora les voy a hacer el cruce de pasarle las ecuaciones, de pasarle unos libros que les va a servir como de referencia para que ustedes tengan las ecuaciones y lleguen a la parte teórica. Realmente no debería demorar 15 días, ¿no? O sea, realmente deberían ser 8. Si lo podemos tener en 8 días sería lo ideal, ¿vale? Pero si lo tenemos en 15, pues bueno, sería digamos que más que obvio porque pudimos discutir la guía hoy, ¿vale? Bueno, ¿por qué dan 15 días? Les digo, porque esto fue lo que me dijeron a mí. Más o menos eso es lo que hacen en el grupo de la ingeniera Ingrid. Entonces la idea básica es como ir a la par, ¿no? Entonces voy a preguntarle a Ingrid a ver si ella lo pidió para 15 días contando la semana anterior o si yo lo puedo pedir para 15 días contando esta semana y ahí les voy comentando por el camino, ¿no? Directamente en la plataforma y en sus correos. ¿Les parece? Pero son bien callados. Ni sí, ni no, ni... Ok.
Ok, bueno. Y otra cosa, bueno, su merced, bueno, ya quiero decirnos que su merced nos avisa para, si es para hoy en 15 euros, pero digamos que su merced, ¿qué formato pide el informe? Porque eso no, su merced no nos ha... Para este tipo de informes me da igual si lo presentan en formato IEEE o lo presentan en formato APA. Realmente lo que más me importa, más que el formato, a mí, por mi caso, por mi parte, es el contenido. O sea, de nada sirve tener un formato bonito, lleno de flores, lleno de Garfield y no sé qué más cosas, y oliendo a perfume, si las cosas están mal hechas. ¿Listo? Entonces ya bajo ese parámetro ustedes pueden seleccionar. Por mí da igual, ustedes seleccionan. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Vale, muchachos, qué pena con ustedes. Si tienen más preguntas las podemos hacer más adelantico. Me disculpo con ustedes, pero es que tengo clase, entonces yo soy el estudiante y obviamente al profesor no le puedo tomar del pelo. Con ustedes sí me podrían llegar a tomar del pelo a mí. Entonces, nada, chicos, muchas gracias por su atención. No se les olvide, mi número telefónico es 310-323-4282. Lo voy a poner aquí para que lo anoten. Y pues, si quieren un WhatsAppazo, pues entonces me envían por WhatsApp directamente la pregunta del millón. Entonces ahí está, 310-23-42-82. Con el resto de grupos que tengo, tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces cuando se presentan algunas preguntas, algunos cuestionamientos, así, observaciones, y a veces hasta para tomar del pelo, pues crearon el grupo de WhatsApp. Si ustedes quieren, ustedes ya se conocen, alguien tome la vocería, cree un grupo de WhatsApp y nada, simplemente me meten ahí en el cuento, y por ahí también podemos de pronto también empezar a planificar las fechas. Me queda mucho más fácil y más rápido decirles, por ejemplo, el caso de la entrega de este primer informe de laboratorio. Si hay de pronto un cuestionamiento adicional que no se pudo haber solucionado en el tiempo que tenemos ahorita, pues entonces buscamos el espacio de WhatsApp para poderlo solucionar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces no sé quién tome la vocería, entonces estaré pendiente de mi teléfono para que me agreguen. ¿Vale? 310-323-4282, puro número de adivino y brujo amazónico. Listo, chicos, me despido entonces, paro la grabación y la guardo y después se las paso. Las voy a subir a la plataforma, se van a estar en su plataforma Moodle y ahí van a poderlas consultar, ¿ok? 1 hora con 2 minutos.